Vamos a conversar un poco acerca de un concepto llamado PAMED propioceptivo. Entendiéndose la palabra PAMED, de PA, plano anterior, y MET, metal, vamos a entender qué es un plano anterior metálico. ¿Y para qué metálico? El plano anterior metálico es un concepto para producir una excitación eléctrica de los incisivos inferiores. Es decir, que mediante el contacto de estos incisivos en esta platina metálica, en este PAMED propioceptivo aquí, se produzca en ellos una excitación eléctrica que produzca un estímulo en los bordes incisales de los posteroinferiores para que los posteroinferiores egresen. Y aquí, esto lo voy a decir en varias ocasiones, y aquí usted no debe dejarse confundir de una nivelación que se ha hecho a estos modelos para la construcción del PAMED propioceptivo. Mucho cuidado con este video. Este plano anterior, estos bordes incisales fueron desgastados para el montaje en el articulador y elaborar este aparato. Yo quiero que usted observe esta platina, este portaobjetos. Esto es un portaobjetos del laboratorio clínico, donde yo con este portaobjetos estoy tratando de mostrarle cómo se niveló este plano incisal y cómo se desgastaron todos estos dientes simplemente para efectos de la construcción de este método. Es decir, para que este método, esta platina de metal, quedara nivelada, porque podría ocurrir que esta platina de acrílico, que esta platina de metal no quedara nivelada, es decir, que quedara caída hacia un lado, que esta platina quedara desnivelada hacia este lado o desnivelada hacia el otro lado. Atentos con esto. Esto no es fácil entenderlo. Podría ocurrir que si no hacemos este desgaste, para nivelar la colocación de este PAMED propioceptivo, para ponerlo de esta manera, podría ocurrir que si este desgaste no se hace, este PAMED quedara desviado hacia un lado. Y atentos con esto. En el caso de que este PAMED quede desviado hacia este lado, cuando la mandíbula, los incisivos inferiores, que no son así de cortos, que son más altos, en la clínica va a haber uno que va a caer primero sobre el plano. Ahora lo volvería a decir. Pero lo que estoy tratando de explicarles es que si este plano estuviera inclinado hacia un lado, la mandíbula se posaría en él y se desviaría justo hacia el lado donde está la desviación, por aquello de que el lugar de la masticación es el lugar de la mínima dimensión vertical. Se llama la ley Planas 1, la primera ley de Planas, que es la ley de la mínima dimensión vertical. Es decir, si este plano oclusal no estuviera nivelado, esta mandíbula se posaría y se desviaría hacia el lado que está nivelado, hacia este lado o hacia este lado. Y la idea es que no se desvíe para ningún lado, sino que los cuatro incisivos se posen sobre él y se produzca una excitación eléctrica. Atento con esto. Que la excitación eléctrica, esto es un esmalte, es un cristal. La excitación eléctrica que se produzca en estos bordes incisales, esta excitación en este central y lateral izquierdo del paciente, van a hacer que este segundo molar, que este primer bicúspide, que el segundo molar, que el primer bicúspide, que este bicúspide y que este diente egresen. Esto es un 6 y esto es un 7. Seguramente este paciente no tiene el segundo bicúspide o el primer bicúspide, o una terapéutica que eligió esto, y aún así, y por esa razón, es posible que el paciente esté
con una mayor profundidad. Yo no quiero quitar este aparato. Esto es una placa Michigan con un PAMED propioceptivo, donde atiéndame y no se deje confundir. Piense geométricamente, piense geométricamente. Si estos dientes que yo desgasté con una lima no están así desgastados, sino que tienen mayor altura, vamos a asumir que tienen 2 o 3 milímetros por acá, 2 o 3 milímetros, y que hay uno más alto que el otro, estos incisivos van a caer sobre este PAMED, y van a caer y la mandíbula va a estar nivelada y no va a haber contacto posterior, y esta mandíbula va a poder moverse, frotarse, darle dinámica al pterigoideo lateral, darle dinámica a los maceteros y ante todo, ante esta excitación, producir egresión, crecimiento alveolar de estos posterior-inferiores. Este es un paciente adulto. El PAMED propioceptivo nace, esta platina de propioceptiva nace básicamente para excitar los incisivos inferiores de un niño y producir crecimiento vertical, para desatrapar mandíbulas, para desprofundizar mordidas, para descubrir mordidas. Para eso nace el PAMED propioceptivo. Pero hoy está caminando en los pacientes adultos por lo benéfico que ha resultado ser. Repito, estos bordes incisales fueron desgastados para poder construir. Es posible que si estos dientes estuvieran aquí, este paciente estuviera de esta manera. En el articulador muy seguramente estuvo aquí. Yo no manejo articulador, yo no manejo bisagra, yo manejo una platina con la que construyo mediante la mordida constructiva esto que muchos de mis alumnos conocen y que se las presentaré cualquier día. Esto fue construido con una platina donde yo reproduje la mordida constructiva en los modelos para poder hacer esto. Entonces, entiéndanme esto. El PAMED propioceptivo, le estaba diciendo, nace para tratar pacientes niños, pero después evoluciona a que muchos pacientes que más que bruxismo tienen una mordida cubierta, un atrapamiento de la mandíbula, como es este caso, aunque yo sé que usted no me va a entender porque estos bordes incisales fueron desgastados. Esta platina incisiva va a producir una excitación eléctrica, llama PAMED propioceptivo, y va a ser una nivelación incisal o corporal. Es un parador incisal cinético, es un elemento que va a producir una dinámica y una excitación eléctrica para que los posteriores crezcan y para desprogramar la mordida, desprogramar la mordida cubierta que existe. Entonces llegó a este nivel, pero también lo usan algunos ortodoncistas en un arco lingual. Yo sé que la palabra arco lingual obedece a un aparato inferior, entonces llamémoslo un arco palatino que sostiene una porción de acrílico y sostiene esto. Y esto lo necesita un ortodoncista en el momento que está haciendo su ortodoncia. También fue construido mediante un montaje en articulador con una mordida constructiva. También fueron desgastados los incisivos para poder nivelar. Repito esto, que es un poquito complejo. Hubo que nivelar este plano mandibular, este plano incisal mandibular con el plano de la mandíbula para poder, y si en la nivelación nos hubiera quedado el desgaste más hacia este lado, cuando se hubiera puesto la platina incisiva, el PAMED propioceptivo mejor, cuando se hubiera puesto esa platina, seguramente hubiera quedado desviada hacia un lado. Y repito, como lo dije ahora, la mandíbula obedece. Aquí se está desprogramando la mandíbula y está posándose en los incisivos inferiores solamente. Los posteroinferiores quedarán libres, mucho más libres que como se ven ahora. Recuerde que estos bordes incisales fueron desgastados, obsérvelos por favor. Fueron desgastados por una lima de uñas o una lima de ferretería. Para poder construir esto y para poder nivelar lateralmente el plano incisal, los bordes incisales, y seguramente si uno de ellos está de mayor altura, seguramente será el primero que caerá. Este aparato es bueno no llevarlo a la boca de manera radical y contundente los primeros días, sino ir haciendo una adaptación, en particular con este. Esto es un aparato fijo, este es un aparato fijo, que al estar fijo, pues seguramente quedará puesto de una vez en la boca. Esto es una especie de bike jumping,
de elemento para producir una excitación eléctrica. Y para desprofundizar, es posible que alguien desapercibidamente diga, ay sí, para que no me tumbe los brackets inferiores. No, esto es para hacer un tratamiento, para producir una excitación de los incisivos inferiores y hacer que los posteroinferiores egresen. Egresen es un concepto ortopédico que alude a egresión, salida con alvéolo a bordo, esta excitación eléctrica por pertenecer a este proceso embrionario inferior izquierdo del paciente La excitación de este central y de este lateral, esa excitación por pertenecer al mismo proceso embrionario va a hacer que aquí haya una egresión, una salida de los posteroinferiores, se llama egresión, un crecimiento vertical. Estos dientes están desgastados, repito, pero si no estuvieran desgastados, es posible que detectáramos que estos bordes incisales están a esta altura y que los posteroinferiores les falta todo esto. Esto está desgastado, por eso se puede bajar tanto. Pero aún así, se puede ver que los posteroinferiores no tienen egresión. Esta mandíbula tiene insuficiencia, básicamente nacida del atrapamiento en que está. Entonces, les repito, esto es un PAMED propioceptivo, ya sea en una placa mística, en una placa de bruxismo, o en un arco palatino, para desprofundizar mordidas como respuesta final. Es posible que alguien diga para levantar mordidas, sí, es exactamente, levanta la mordida, pero más como fin, como método final, no como método terapéutico, sino como fin, no como medio, sino como fin. Va a producir una excitación eléctrica. Ahora, yo quiero que no confundamos el PAMED propioceptivo con las chapas de rozamiento. Estas son unas chapas de rozamiento que tienen otras condiciones especiales, que producen también la misma dinámica, esto es una placa horizontal que va a producir desarrollo transversal y hacia adelante, que tienen adentro unos muelles compactos triple brazo para producir una excitación muy leve, una excitación que produzca desarrollo del hueso alveolar. Esto es un muelle compacto triple brazo, mide un milímetro de profundidad, no creo que alcance a medir 1 milímetro de profundidad. Estos no muelles compactos. Esto es un arco bumper de desarrollo para alejar la musculatura perioral y producir desarrollo horizontal y hacia adelante. Este es el único aparato existente en el mundo para conseguir desarrollo transversal y hacia adelante, se llama excéntrico, desarrollo excéntrico, transversal y hacia adelante, que a la vez va a parar la mandíbula, la va a desprogramar y va a parar la mandíbula en un punto, en un parador incisal kinestésico. Y por la orientación que tienen las chapas va a producir un desarrollo hacia adelante que conllevará no solo al desarrollo hacia adelante de la mandíbula, sino a la venida hacia adelante del hueso maxilar, de la maxila dentada por lo menos. Entonces esto es una placa horizontal, son dos placas horizontales, son dos placas monomaxilares de acción concomitante, que van a producir una excitación eléctrica, van a producir tamaño de las arcadas dentales por los tornillos, pero las chapas son un parador incisal que promueve el desarrollo de ambos maxilares hacia adelante. Atentos con esto. Tiene una orientación especial. La chapa inferior no hace contacto pleno, sino que está ligeramente separada atrás, para que los posteroinferiores puedan egresar, salir, y al salir se lleven consigo estos procesos alveolares. Aquí no hubo que desgastar los dientes, pero yo sí le voy a mostrar esta curva de este modelo inferior. Yo quiero que vea esto y haga sus análisis, ¿cierto? Y quiero que vea este aparato, que es una placa horizontal de 360 grados, que tiene una chapa inferior y que tiene 3 tornillos y un arco bumper de desarrollo que procura alejar la musculatura perioral, tiene unos muelles compactos que van a producir una excitación eléctrica y tiene 3 tornillos que se activarán el mismo día, a la misma hora, se activarán simultáneamente para producir no distalización. Esta placa, a veces nosotros hemos vivido muy enamorados de la distalización y en los últimos días hay muchos métodos para hacer distalización.
pero básicamente es esto. Esto es unas chapas de rozamiento, esto no es para distalizar, esto es para producir desarrollo transversal y hacia adelante. Son dos placas que tienen un parador incisal kinestésico concomitante que, que induce a la mandíbula a venirse hacia adelante y que a su vez, ante la activación de los dos tornillos, induce al maxilar a irse hacia adelante. Esto es uno de los nuevos métodos de la ortopedia, odoncia, como debe referirse a la ortopedia de las placas monomaxilares. Entonces lo invito a que analice y reflexione frente a esto. Las dudas que usted tenga bien puede dejármelas acá. Les repito, hablamos hoy del PAMED propioceptivo, de una platina incisiva de un plano anterior metálico. Eso es PAMED. Y es propioceptivo porque tiene la capacidad de nivelar, de ser un parador a esta mandíbula, que es un receptor de la postura corporal, la mandíbula como tal. Tiene la posibilidad de producir una excitación para desprogramar el condicionamiento de la mandíbula. Y en esa desprogramación del condicionamiento se convierte en un parador incisal kinestésico que va a nivelar el baricentro general a través de nivelar el sistema tónico postural, las cadenas de cinturones, las cadenas musculares, conocidas como el sistema tónico postural. Entonces entendamos esto. Esto es la nueva ortopedia, pensar en el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante, no como venimos haciéndolo hace muchos años, donde colgamos la mandíbula en la maxila y traemos las dos entidades hacia atrás. No, ahora ya vamos a hablar, ya no vamos a hablar de viscerocráneo o esplanocráneo, vamos a hablar de esqueleto facial, de la armonía facial, de la belleza facial, de cómo es que vamos a hacer que los niños sean hermosos, tengan fonación, no ronquen, tengan buena ventilación, cómo es que vamos a enseñarles mediante estos métodos terapéuticos a respirar. Estos son conceptos de avanzada que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar, pero esto es para gente que esté dispuesta al cambio y a nuevos conceptos y avanzar en el desarrollo de las alteraciones de los niños. Por su atención, muchas gracias. Les habló Carlos Barberi para servirles.